Buen día muchachos, en esta oportunidad vamos a resolver el ejercicio que resolvimos anteriormente utilizando las leyes de Kirchhoff de tensión y de corriente, pero esta lo vamos a resolver reduciendo resistencias en serie y en paralelo. Entonces recordemos que es para empezar a resolver el circuito, a asignar pues sentido a las corrientes. Entonces vamos a suponer que por acá va a ir una corriente, ¿cierto? Que vamos a llamar I1. Esa corriente cuando va a llegar en este punto se va a dividir en dos, una que va por acá y una que va a ir por acá. Esta de acá la vamos a llamar I2 y esta de acá la vamos a llamar I3. Una vez le asignamos el sentido a las corrientes, vamos a darle polaridad a los voltajes de las resistencias. Entonces recordando que por donde entra la corriente es polaridad positiva y por donde sale negativa. En este caso la corriente entra por acá positiva y sale por acá negativa. En este caso la corriente entra por acá positiva y sale por acá negativa. Y vamos a tener pues unos voltajes. B1 que va a ser el voltaje de la resistencia 1, B2 que va a ser el voltaje de la resistencia 2 y B3 que va a ser el voltaje de la resistencia 3. Entonces bueno, antes de eso vamos a recordar. Entonces decimos que dos o más elementos están en serie cuando se sitúan uno a continuación del siguiente y que la corriente que pasa por cada uno de ellos es la misma. Entonces, en este caso suponemos que estos dos elementos están en serie, suponiendo que esta es una resistencia de 2 ohmios y esta es una resistencia de 3 ohmios. Recuerden que podemos hallar una resistencia equivalente en este caso que sería igual a la suma de, este sería R1, este sería R2, sería igual a la suma de R1 más R2. En este caso sería 2 más 3, este sería 5 ohms. Y lo podemos hacer para cuantas resistencias tengamos que estén en serie, pueden ser 1, 2, 3, las que queramos. Listo, recordemos también que dos o más elementos están en paralelo si están conectados a los dos mismos nodos y tienen en consecuencia la misma tensión entre sus terminales. Entonces en este caso, supongamos estas dos resistencias acá, supongamos que esta es R1 y esta es R2, igual que R1 tiene un valor de 2 ohmios y R2 tiene un valor de 3 ohmios. En este caso, estas dos resistencias están en paralelo, pero también podemos hallar una resistencia equivalente que sería igual a R1 por R2 dividido R1 más R2. Entonces esto nos quedaría 2 por 3 por 3 dividido 2 más 3, que nos daría igual a 6 dividido 5, este es 3, ¿verdad? 6 dividido 5, lo que sería igual a 1/2. O sea, sería nuestra resistencia equivalente en este caso. Entonces, ya recordando eso, vamos a resolver nuestro ejercicio. Entonces, en este caso vamos a empezar a reducir las resistencias que estén en serie o en paralelo. Entonces vamos a empezar por estas dos. En este caso, R2 está en paralelo con R3. Entonces la resistencia equivalente entre 2 y 3 va a ser igual a 5 que multiplica 3 dividido 5 más 3, lo que nos da igual a 1.875 ohmios, que sería la resistencia 2.3, que sería esta de acá. Listo. Bueno, ya en este circuito, al reducir estas dos resistencias que están en paralelo, nos quedaría una sola resistencia, que sería esta, que tendría este valor. Ahora vamos a reducir estas dos resistencias. En este caso, estas dos resistencias están en serie, pues una está conectada contigua a la otra, y si por acá pasara una corriente sería la misma para las dos en ese caso.
Entonces tendríamos que la resistencia equivalente de ese circuito sería igual a R1 más R2, donde R1 es igual a 2 ohmios, ¿cierto? 2 ohmios igual a 2 ohmios y R23 es igual a 1.875 ohmios. Entonces la R equivalente sería igual a 2 ohmios más 1.875 ohmios, que nos daría igual a 3.875 ohmios. ¿Qué sería esta resistencia acá? Nos quedaría esta sola resistencia. Entonces al reducir estas dos en serie y anteriormente estas dos en paralelo, nos queda este circuito de acá, donde tenemos una fuente y una resistencia equivalente. Entonces en este caso, el voltaje de esta resistencia equivalente, que va a llamar voltaje R equivalente, va a ser igual. Como esa resistencia está en paralelo con esta fuente, entonces el voltaje de la resistencia equivalente va a ser igual al voltaje de la fuente, que en este caso es 120 voltios. Entonces aplicamos ley de Ohm en esta resistencia. Entonces la corriente, que en este caso sería la corriente 1, que es la corriente que sale de acá del circuito, la corriente 1, la que dibujamos acá, esta de acá, la que sale de la fuente, tendría un valor igual a 120 voltios dividido la resistencia equivalente, que es 3.875, que nos daría un valor de 30.96. Listo, ya con esta corriente I1, esta corriente sería la misma de este circuito I1, la que recorrería todo esto acá. Entonces con esta corriente I1 podemos hallar el voltaje de esta resistencia, que en este caso esta resistencia es el equivalente entre la resistencia 2 y la resistencia 3. Entonces en este caso podemos decir que este sería el mismo voltaje 2. Entonces el voltaje 2 sería igual a la corriente 1 multiplicado por la resistencia 2,3, que en este caso va a ser igual a 30.96 multiplicado por la resistencia 2,3, que es esta acá, 1.875. Esto nos daría un voltaje de 58.05. Listo. Como bien sabemos, esta resistencia está en paralelo con esta, entonces tendrían el mismo voltaje. En este caso, voltaje 2 igual a voltaje 3 igual a 58.05 voltios. Listo. Y ya después de encontrar el voltaje 2 y el voltaje 3, podemos encontrar las corrientes que pasan por esas resistencias. Entonces en este caso, la corriente 2 sería igual a el voltaje 2 dividido la resistencia 2, que sería igual 58.05 voltios dividido 5 ohmios. Esta corriente 2 tendría un valor de 11.61 amperios. Y la corriente 3 sería igual a B3 dividido la resistencia 3, que sería igual a 58.05 voltios dividido la resistencia 3, que es 3 ohmios. Esto nos daría una corriente de 19.35 amperios. Y con esto resolveríamos nuestro circuito. Ya tenemos las tres corrientes y todos los voltajes. Bueno, antes de eso, perdón, nos quedaría faltando el voltaje 1, ¿cierto? Porque este voltaje que hallamos acá
es el voltaje de la resistencia equivalente, pero el voltaje de la resistencia 1 sería igual a I1 por la resistencia 1, que sería igual a 30.96 multiplicado por 2, lo que nos daría igual a 61.92. Ahora sí tenemos todos nuestros voltajes, voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3 y todas nuestras corrientes, corriente 3, corriente 2 y corriente 1.